La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. El día de hoy en la entrevista central vamos a estar abordando un tema fundamental para la calidad de vida de la ciudadanía, que es el derecho a una vivienda adecuada y digna. A pesar de estar reconocido en la Constitución uruguaya y en diversas normativas internacionales, su implementación sigue siendo un desafío que afecta a miles de personas en el país, especialmente en los sectores más vulnerables. Recientemente, en los días 17 y 24 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Sociales se llevaron a cabo el tercer y cuarto encuentro del espacio de diálogo que reúne a la Universidad de la República y organizaciones sociales vinculadas a la temática de vivienda y hábitat. El objetivo de estos encuentros fue articular propuestas y definir prioridades que se presentarán para la próxima gestión de gobierno. Estas jornadas resultaron en la elaboración del documento Plataforma Social sobre problemas y propuestas para la efectivización del derecho a la vivienda adecuada y digna. Para profundizar en estos temas y conocer de primera mano las preocupaciones y propuestas de estas organizaciones sociales, hoy nos acompaña Ivana La Rosa. Ella es arquitecta y activista investigadora por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad e integra el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay. Bienvenida, Ivana. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Además, nos hacías llegar un documento donde se establecen allí algunos problemas con la vivienda, unos cuantos problemas y unas cuantas propuestas también. Sería extenso ahora, tal vez no nos quedaría mucho tiempo, pero sin duda van a ir surgiendo. Es como decía Martina, una problemática que quienes somos más veteranos y estuvimos de alguna manera vinculados al tema vivienda, en mi caso como cooperativista de vivienda, sabemos que es un tema que se arrastra a lo largo de las décadas, ¿no? Siempre hay déficit habitacional, aunque se construyan de pronto muchos edificios. Sí, sin duda es un fenómeno que atraviesa nuestro país, como bien decías, desde hace décadas. Uruguay también es un país que ha tenido muchos, ha sido pionero, ¿no? Con una ley de vivienda en el año 1968, más de 50 años hace que tenemos nuestra ley de vivienda. Y en ese sentido, a nivel mundial, Uruguay es un pionero, ¿no? En reconocer la vivienda también como un derecho, en reconocer que hay que tener políticas públicas, o sea que hay que poner... el Plan Nacional de Vivienda. El Plan Nacional de Vivienda, en generar toda una batería, de acciones y de instrumentos con los que contamos actualmente para accionar. Pero bueno, justamente como decíamos en la introducción, lamentablemente esto sigue siendo un problema en cuanto a que tenemos miles de personas que no gozan del derecho a la vivienda, que también hay que recalcarlo, es un derecho humano, quiere decir que el Estado debe accionar para que este derecho sea efectivo. No es una cuestión individual, no es una cuestión de que el que pueda y el que no, lamentable, no es así, hay obligaciones legales. Cuando hay un derecho, quiere decir que hay obligaciones legales. Por lo tanto, nosotros insistimos en esto de la generación de las políticas públicas, el contar con recursos adecuados, y justamente por eso es que nos hemos conformado, como decíamos ustedes, comentaban en el inicio, en una plataforma de organizaciones, un colectivo de organizaciones que realiza esta plataforma, ¿no? Somos organizaciones que históricamente venimos trabajando en estas temáticas, que siempre estamos articulando en distintos espacios, y que en este contexto, en un contexto electoral, entendemos que también son nuestros aportes, ¿no? Poner sobre la mesa las problemáticas fundamentadas por personas, colectivos, personas que están también en colectivos que sufren directamente estas vulneraciones, pero también poner propuestas, como decíamos, ¿no? Por donde nosotros entendemos, con miras justamente a pensar hacia el plan quinquenal. La idea nuestra es, obviamente, que cuando este plan quinquenal, el año que viene, con el gobierno ya electo, empiece a trabajarse, nos convoque. Porque uno de los objetivos de este colectivo es que se convoque la COAVI, que es la Comisión Asesora de Vivienda, que está prevista en la Ley de Vivienda y que es un paso muy importante a hacer efectivo este derecho, ¿no? Y la participación también como un derecho. Eso es algo que se está perdiendo, se ha perdido, ¿no? El convocar a las organizaciones. No digo solo en el tema de la vivienda, ¿no? Sí. Parece que la consulta a la sociedad no está siendo atendido eso. No, lamentablemente eso lo hemos visto no solo en este tema, en otros temas. Este último periodo
ha sido bastante difícil si la participación o construir en base a contar con también rendiciones de cuenta con datos concretos, ¿no? Y en este caso el tema de la vivienda es un tema bastante sensible. Nosotros necesitamos datos concretos de, qué es lo que se está avanzando, qué es lo que no, cuáles son los obstáculos, porque partiendo incluso de la base de que, cualquier gobierno quiere hacer lo mejor para su población, entendemos que también hay que tener determinadas acciones que nos garanticen que vamos a ir avanzando. Por ejemplo, contar con datos concretos, en cómo esto se está manejando, gestionando, cuáles son justamente esos obstáculos que se identifican, porque esta problemática, como bien decíamos, se arrastra por décadas, o sea que no es algo fácil de abordar, de solucionar quizás, pero sin duda que con la participación de las personas que trabajamos en esos temas, con las personas afectadas directamente, insisto en esto porque, este colectivo es importante, que tiene también personas que están viviendo las situaciones. Por ejemplo, una de las más crudas es la situación de calle, ¿no? Parte de este colectivo participa NITEP, Ni Todo Está Perdido, que es un colectivo que agrupa personas en situación de calle y que tienen, ya varios años de trabajo, que vienen haciendo propuestas. Pero además propuestas muy claras, no por el hecho de estar viviendo, o capaz que precisamente por estar viviendo en la calle, que tienen, tú nos compartías allí algunas entrevistas, algunos videos, es muy claro, ¿no? lo que allí se plantea. Ahora, tú decías, partimos de la base que cualquier gobierno pretende atender a la sociedad. El tema es que hay sectores en la sociedad y a veces se atienden unos en desmedro de otros, en detrimento de otros. Exacto. Justamente por eso es importante la participación en esto que nosotros insistimos con la COABI y que es parte del objetivo, ¿no? Al escuchar estas voces, al tener esta diversidad de voces, digamos que es al menos un paso donde te va a llevar a contar con un espectro amplio de cómo afecta esta problemática a sectores diferentes y sobre todo, obviamente, a sectores que han sido vulnerabilizados históricamente. Porque obviamente nosotros acá ponemos de manifiesto que uno de los problemas, que no solo es del Uruguay, que es mundial, es la mercantilización de la vivienda y la ciudad. La especulación inmobiliaria, dice. Especulación, pero sobre todo la visión mercantil. Si la visión es que solo se puede acceder a través del mercado y que las únicas medidas que vamos a pensar es facilitar cuestiones de mercado, ahí ya hay un problema, porque muchísima gente no va a acceder por esa vía. Claro. Y por otro lado, nosotros insistimos, y creo que también lo traíamos en esta serie de entrevistas que la gente después puede ver en el canal de YouTube, que quizás se puede compartir. Nosotros hacemos énfasis en es un tema también de visión. Si uno piensa que los territorios, que las ciudades, que los países solo se pueden gestionar a través de generar transacciones mercantiles, estamos en un grave problema porque nosotros tenemos que realizar una gestión democrática del territorio y los recursos y los bienes comunes tienen que ser gestionados para el bien común. De hecho, tenemos una ley de ordenamiento territorial que tiene esto como su base. O sea que nosotros no estamos tampoco inventando cosas, sino que nos estamos basando en legislación existente en el país. Otro de los problemas que se hace notar acá, dice segregación residencial. Esto, dicho de otra manera, o tal vez con lenguaje de otros tiempos, es generar situación... exclusiones, en realidad. Sí, claro, exclusiones, cinturones marginales, se les llamaban en algún momento, no me salía la expresión, y de alguna manera va dividiendo cada vez más a la sociedad, ¿no? Acá viven unos y acá viven los otros. Exacto. Bueno, uno de los problemas que lleva a la segregación y como fenómeno estudiado es justamente la incapacidad de acceder al suelo urbano servido. Si nosotros tenemos justamente con este fenómeno de la especulación, donde el acceso al suelo se vuelve casi imposible para sectores amplios de la sociedad, donde contar con la posibilidad de vivir en un barrio va a estar determinada por tu capacidad de acceso económico y por otras condiciones que están vinculadas a este abordaje desde el mercado. Obviamente, cuando se empieza a trabajar así, lo que se hace es que se expulsa a personas que no pueden sostener vivir en un determinado barrio con condiciones a las que sí se favorece y se las expulsa. Entonces, lo que decís tú, esto también impacta en nuestra sociedad y cómo nos vinculamos, porque al final estamos haciendo pequeños guetos dentro de la ciudad donde algunos lugares van a tener mejores condiciones, incluso no solo de las viviendas, sino del espacio público, de los servicios que existen con respecto a otros, que tienen servicios a veces muy deficitarios, donde les es muy difícil transportarse o para acceder a las oportunidades de trabajo tienen que trasladarse y esto implica horas, por ejemplo, en el transporte público. Y eso afecta el relacionamiento, afecta tu vínculo también con tu comunidad, con tu barrio, con tu familia.
O sea, las horas que podés dedicar también a otras cuestiones. Entonces, está interesante que poder transmitir que en realidad cuando hablamos de vivienda y ciudad, entendamos la integralidad de todo lo que afecta a nuestras vidas. Yo invito, si hay gente que viene en vehículo desde el este, por ejemplo, pasando el puente de las Américas y doblando a la derecha, cosa que por lo general uno no hace, allí uno se encuentra con una realidad muy, muy particular, porque hay barrios privados o algo muy parecido a barrios privados, y hay una calle que divide allí otros barrios muy tugurizados, ¿no? En un territorio muy, muy similar, si se quiere, pero con una exclusión notoria. Allí hay un meridiano allí que cambia, ¿no? Y muchas veces en esos lugares no hay, digamos, espacios de integración, porque uno podría decir, ¿no? Con esto que veníamos desarrollando, la gente puede decir, bueno, pero ahí están en el mismo espacio físico, uno al lado del otro. Bueno, pero hay divisiones simbólicas también, y no está pensado un espacio público y circundante para la integración de ninguna manera. Claro. Entonces seguimos con la misma, ¿no? Acceden a determinadas características y se generan círculos de relacionamiento por un lado y por el otro totalmente divididos, aunque puedan estar físicamente pegados. Claro. Hablemos entonces de las propuestas, porque bueno, la problemática en líneas generales queda expuesta, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, por un lado, esto que decíamos, ¿no? El empezar a trabajar la gestión desde abordar las problemáticas que ya están más que diagnosticadas, ¿no? En ese sentido, nosotros ahí, como bien decías, ponemos los problemas, pero en definitiva la idea es simplemente dar una base. Una de las propuestas es esta de que decíamos de la elaboración participativa, ¿no? Para nosotros es un objetivo claro el poder ser convocados, tanto nosotros, este colectivo, como otras organizaciones, colectivos, a la Comisión Asesora de Vivienda para elaborar el plan quinquenal, y entonces eso, bueno, sería un paso muy importante, porque creemos que, bueno, que podemos traer desde la experiencia, el conocimiento concreto en políticas públicas, pero bueno, estas voces también que a veces si no son escuchadas no van a estar representadas. Y el paso inmediato es el contar con dinero, con presupuesto para hacerlo, ¿no? Ahí también abordamos el tema de los presupuestos. Nosotros, como mencionábamos al principio, si bien Uruguay fue pionero con su ley de vivienda del año 68, con establecer un Fondo Nacional de Vivienda, hoy en día ese fondo no cuenta con los recursos como estaba imaginado y pensado. Entonces hay que hacer una revisión y realmente que ese fondo cuente con recursos que vayan destinados a las políticas y a la generación de viviendas, y no dependamos de otros recursos que colateralmente van a ser volcados, porque eso también nos condiciona que no se cuenta con la capacidad de definición de políticas. Para cualquier gobierno es muy importante contar con esos recursos. Entonces entendemos que el trabajar en ello es como una base fundamental, ¿no? Porque no se puede llevar adelante ningún tipo de política si no tenemos recursos adecuados. Sí, y además el expertise de quienes han estado trabajando en el tema vivienda, ¿no? Es decir, las federaciones de cooperativas, por ejemplo, tienen mucho para aportar en ese sentido. Por supuesto, tienen lo que tú decís, expertise, décadas de experiencia. Y en sistemas de construcción también que han ido... Exacto, te iba a decir eso, no solo de la gestión social, digamos, de lo que es el cooperativismo y demás, pero también de traspaso de esos sistemas, de esas experiencias a otros colectivos que pueden hacer su propia experiencia y que quizás con otros mecanismos incluso, pero ya han habido estos intercambios entre el sistema cooperativo y personas que, por ejemplo, viven en asentamientos, personas que están en situación de calle y quieren abordar desde ese lugar. Entonces, sí que hay muchísimas cuestiones que se pueden abordar, y como siempre decimos, no es necesario reinventar la rueda. Claro, la rueda ya existe. Y tenemos los elementos para que esto funcione y eche a andar, ¿no? Hay otro elemento que me llamó la atención y que tiene que ver, porque a veces queda invisibilizado, el tema de facilitar los trámites. Bueno, eso es fundamental, porque a veces los tiempos de las burocracias, los tiempos de la institucionalidad, no son los tiempos de las personas. A las personas se les va la vida, pasan igual 10 años. Entonces, ¿cuánto eso impacta en la vida, por ejemplo, de niños y niñas y adolescentes? Son años fundamentales, que si no contás con una vivienda adecuada, no contás con un lugar seguro donde desarrollar tu vida, son los primeros años que te marcan. Entonces esos tiempos tienen que agilizarse, pero aparte, además, para hacer realmente que las personas no estén en un proceso que sea un padecimiento, porque también eso implica tiempo, implica que dejan de ir a trabajar, implican un montón de gastos también en las familias. También hay que capacitar a las personas
que están en los organismos públicos y privados para saber atender. Exacto. Y sí, esa porque esa es una primera forma de sentirse excluido, ¿no? Cuando uno lo atienden mal. Exacto. Creo que de ese cualquier personal que estén en las instituciones tiene también que tomar, digamos, ese empoderamiento de decir, soy una puerta de entrada a la satisfacción de un derecho, porque esa es la realidad, que también como representantes del Estado, porque cuando uno está en esas instituciones está representándonos a la sociedad, pero bueno, es un agente del Estado, o sea, yo creo que es algo que además debe incluso llenarles de orgullo, porque están ahí para posibilitar. Debería, y a veces uno, en ese pequeño gestos, un día que facilitas, que no entorpeces, la verdad le haces la diferencia a las personas. Sin duda. Yo sé que tú estás repasando allí, yo te voy tirando temas, tranquilo. Pero claro, el acceso al suelo residencial mediante la oferta pública es otro de los temas. Bueno, habla allí también de la readecuación de la normativa actual para alentar innovaciones, de alguna manera, ya lo mencionábamos eso, o tú lo mencionabas, mejor dicho, el acceso al suelo que tú lo venías comentando ya desde otro lugar. Qué importante eso. Y eso es súper importante. Y insisto en que Uruguay, en que tenemos legislación, que Montevideo también cuenta con legislación. Nosotros, en esto del acceso al suelo, creo que cualquier persona que transita por ejemplo, por Montevideo, aunque esto es para todo el país, obviamente. Seguro. Pero bueno, nosotros en Montevideo que tenemos obviamente una concentración de inmuebles muchas veces desocupados, tapiados. Eso tenemos legislación que lo aborda, ¿no? El tema de los inmuebles vacantes, en deterioro, la propia ley, insisto con la ley de ordenamiento territorial, que es del año 2008. ¿Por qué? Porque ahí se establecen que hay intereses generales, por un lado, que hay deberes de los propietarios y propietarios. No es solo, digo esto porque también hay que traer siempre a la discusión concepciones que son erradas, que la gente muchas veces puede pensar, bueno, pero si yo soy el propietario hago lo que quiero. No. En realidad no, porque la ley establece que quien es propietario también tiene deberes de mantenimiento, de evitar que se deteriore, de utilizar, ¿no?, la función social de sus inmuebles. Si yo tengo un inmueble, lo dejo deteriorar, lo hay una tapo, responsabilidad civil. Hay una responsabilidad porque genero también un entorno que es incluso peligroso desde el punto de vista físico, ¿no? Porque se deterioran los inmuebles, pero además genero en la ciudad, en ese barrio, en esa calle, toda una problemática al no tener ocupado. Entonces, nosotros no podemos como sociedad permitir eso, y de hecho tenemos leyes para actuar. Lo que pasa es que muchas veces no se aplican. Acá hace falta también voluntades para aplicar la legislación, ¿no? Estamos y construir una narrativa diferente, nos parece a nosotros, porque nosotros escuchamos muchas veces una narrativa que criminaliza a las personas que no tienen vivienda, que criminaliza a quienes quizás ocupan un inmueble porque no tienen dónde vivir. Pero lo primero que está mal es que haya gente en esa situación, cuando hay un deber, insisto, legal, porque a veces la gente piensa que los derechos humanos son como una expresión de deseos. No. Los derechos humanos son tratados que el Uruguay y la mayoría de los estados ha ratificado, o sea, se compromete legalmente y después hace leyes nacionales en consecuencia. Las leyes que tenemos también están dialogando. Entonces, eso es lo primero para que se entienda también que cuando hay estos reclamos, son reclamos muy legítimos, pero además son legítimos obviamente desde el punto de vista ético y moral de una sociedad que no puede permitir, siendo además tan poquitos como somos en nuestro país, tener miles de personas viviendo en esas condiciones, ¿no? Que afecta, como decíamos, a un sinnúmero de aspectos de nuestras vidas. Entonces, o sea, el productor de alimento y que la gente pase hambre. Exacto, eso no se puede concebir. Entonces tenemos que hacer cosas, y por eso decimos el suelo urbano, el acceso al suelo urbano con servicios. Tenemos una batería de legislación, entonces hay que aplicarla. Y no podemos permitir que en una ciudad se especule con inmuebles, por ejemplo, que estén tapiados por años, mientras tenemos estas situaciones, cuando eso en realidad está generando también deudas y está generando deterioro para todos los atributos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas contribuimos, porque la ciudad, esto es muy importante, realmente yo insisto, la gente a veces dice, bueno, pero a mí ¿qué me puede afectar? No, afecta, porque nosotros con nuestros impuestos, con lo que vivimos y pagamos, le damos atributos a la ciudad, porque el gobierno local y el gobierno nacional generamos calles, plazas, etcétera, son con nuestros dineros. Y cuando estos inmuebles y cuando estas situaciones nosotros permitimos que pasen, en realidad están especulando, muchas veces esperando que mejore alguna situación para sacar una mayor ganancia, pero mientras tanto deteriorando una ciudad, y lo peor, dejando a personas que podrían acceder con una buena aplicación de políticas, que podrían acceder a viviendas, porque en realidad se pueden gestionar con programas, con oportunidades, incluso para propietarios que muchas veces tienen problemas, puede pasar y pasa, que hay gente que no puede sostener
un inmueble, porque también hay baterías de herramientas donde se les puede facilitar en cómo volver a colocar esa oportunidad de inmueble en el mercado. En el mercado, por un lado, y en ofertas de hacer otros arreglos que traigan vida, que traigan utilización de esas situaciones, y no que sigamos deteriorando y teniendo gente a la cual penalizamos si está en situación de calle, la penalizamos si ocupa un espacio público, la penalizamos si entra a un inmueble que está deteriorado y desocupado, cuando también está nuestra ley, insisto, de ordenamiento territorial, que prevé que en los lugares desocupados o que están abandonados la gente puede vivir 5 años y pedir la prescripción. Pero por otro lado existe la ley de usurpación, que va hacia lo penal si una persona ocupa, incluso porque no tiene vivienda. Entonces, esas contradicciones nosotros también las planteamos como propuestas. Hay que abordarlas de forma que sea, obviamente siempre respetando la institucionalidad. Acá no hay ninguna propuesta que se salga del marco legal. Sí, obviamente. Ahora, me quedé pensando, porque antes charlábamos con Selva y hablaba, de la sobremesa, de una forma de hacer familia, y para eso la vivienda es algo fundamental. Es que la vivienda es por un lado, como decíamos, un derecho, pero por otro es un habilitador de otros derechos. No tenés derecho a una vida familiar si no tenés vivienda, no tenés derecho a una vida comunitaria de tu barrio. ¿Cómo puedes relacionarte con tus vecinos, vecinas, si no tenés un lugar realmente seguro y adecuado donde vivir? Se te afecta tu derecho a la salud, a la educación, al trabajo. ¿Cómo podemos aspirar que una persona consiga un trabajo, mantenga un trabajo si no tiene unas condiciones de vida adecuadas? Es imposible. Y ni que hablar lo que decíamos, los niños, niñas, adolescentes, o sea, están en una etapa de formación que, viviendo en condiciones de precariedad o sin vivienda, se hace muy difícil que puedan avanzar, porque acá no se trata de que las personas salgan por mérito propio, solas, dándose la cabeza contra un muro. Acá se trata de generar políticas que sean habilitantes y que saquemos el mejor potencial que tengamos todas las personas para el desarrollo del país, porque en definitiva también, si no generamos las condiciones adecuadas, estamos perdiendo la capacidad de un desarrollo como país y como sociedad. Esto se ha planteado a los distintos partidos políticos en pugna para se ha hecho llegar. Hoy a la tarde, a las 19 horas, tenemos un evento donde vamos a presentar nuevamente, públicamente, estas propuestas, que ayer fue la marcha por el Día Internacional del Hábitat y el Día de los Sin Techo, donde ya se leyó esto, se compartió, pero bueno, obviamente lo hemos hecho llegar a los partidos y hoy vamos a presentarlo también en el Parlamento como, nos parece un lugar propicio, ¿no? Donde se generan también las políticas y donde, nuestro llamado, transversal de esto de participar en esa generación de políticas públicas, esperamos que resuene y que realmente se entienda que queremos brindar también ideas y propuestas concretas. ¿Qué te parece, Martina? ¿La dejamos ir? Bueno, una lástima en realidad, porque es un tema muy interesante. Bueno, la convocaremos próximamente. Como no, nosotros felices de compartir, y vamos, obviamente, como les decimos, hoy a las 19 horas en Sala Acuña de Figueroa, en el anexo del Parlamento del Palacio Legislativo. Estaremos allí a las 19 y vamos a presentarlo y vamos a seguir. Obviamente esto para nosotros es como un puntapié, seguro, porque nuestro objetivo, como decimos, es lograr que estas cuestiones permeen en los agentes políticos y ser convocadas y convocados para la COABI, así que en ese interín nosotros encantadas y encantados de seguir insistiendo, también para que la ciudadanía se entere de que esto es parte de lo que hace la sociedad civil organizada, junto a la universidad, en este caso también un grupo de la universidad, tratando de empujar propuestas. Hay muchos mensajes agradeciendo además la entrevista, así que muchísimas gracias a ustedes. Y como decía, seguramente nos reencontraremos pronto. Gracias por venir a estudios además. Por favor, hasta luego, gracias.